de la economía de la eurozona. Saludamos a Olivia Álvarez. Muy buenas tardes, Olivia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya terminaba hace un rato largo la rueda de prensa de Christine Lagarde. ¿Con qué te quedas dentro de esas principales conclusiones? Ya tenemos, como decíamos, más claro lo que va a suceder a partir de marzo de 2022 con el PEP y el APP. Tenemos esa actualización del cuadro macro y, bueno, pues también la visión que nos ha dado sobre cómo está ahora mismo la economía, sus incertidumbres y sus fortalezas con Christine Lagarde. Efectivamente, bueno, Lagarde hoy ha concretado un poco más acerca del programa de manera general de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo. Ha dejado claro que va a terminar el programa PEP en marzo, como estaba previsto inicialmente, después de disminuirlo incluso levemente durante el primer trimestre del año, y a partir de ahí pues va a seguir con el programa APP, el programa digamos más convencional dentro de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, en este caso añadiendo algo más a las compras del banco a este programa central, a este programa convencional, para de alguna forma calzar la ausencia del programa PEP del segundo trimestre del año en adelante. Yo creo que en general, bueno, pese a que lo que ha dejado más claro hoy Lagarde es que está ajustando de alguna forma su compra de bonos, porque obviamente la situación actual o probablemente la situación de los próximos meses quizás lo amerita y ya no es comparable con la situación del año pasado, en el momento en el cual obviamente PEP y todas estas medidas de urgencia se pusieron sobre la mesa. Este ajuste o esta corrección, digamos, de estos instrumentos de política monetaria expansiva siguen siendo marcadamente dovish. El Banco Central ha dejado bastante claro en el día de hoy que cuando trata de sopesar los riesgos inminentes de inflación que hemos estado viendo durante los últimos meses y que todavía se prevén para los próximos meses, y por una parte, y por otra parte, bueno, los riesgos que de todas formas supone la variante Omicron y bueno, y todas las posibles variantes que puedan surgir también en los próximos meses y el impacto que se pueda tener en términos de la actividad económica, el Banco Central Europeo una vez más se ha decantado por el lado de la prudencia, por el lado de esperar a lo que digan los datos, por una visión más bien de mirada hacia atrás de cómo la actividad económica y las variables macro en general reaccionan a, bueno, a las nuevas variantes y también a esta acomodación monetaria bastante generosa por parte del Banco Central Europeo. Yo creo además que justo en el contexto de una Fed bastante agresiva en el comunicado de ayer y de un Banco de Inglaterra que hoy de alguna forma sorprendió a más de uno con esa subida de tipos de interés, el Banco Central Europeo una vez más y ahora de manera más decidida se distancia o se despega de lo que es o de lo que viene siendo ya un consenso bastante claro, al menos entre los bancos de las principales economías del mundo, y un poco se tira más hacia el lado más dovish del espectro de política monetaria. Yo creo que esto, si bien los mercados no han tenido gran conmoción con el comunicado de hoy o con los eventos de estas últimas 48 horas, sí podría comenzar a generarse, a suscitarse cierta preocupación en torno a, bueno, a cuán importante es y va a ser en los próximos meses el tema de la inflación en Europa en términos de las claves de política monetaria, porque ciertamente ayer veíamos las cifras de inflación española y así en el orden del 5%, cifras muy similares en otras economías europeas, y los mercados, los inversores se continúan preguntando hasta dónde va a seguir subiendo la inflación, todo este tema de los costes energéticos, hasta cuándo va a seguir extendiéndose. Ya queda bastante claro que los efectos transitorios de la inflación no son tan cortoplacistas como quizás inicialmente se habían predicho, y de alguna forma esto deja un poco de mal sabor en términos de cuán laxo, cuán relajado, cuán prudente se sigue manteniendo el Banco Central Europeo con el comunicado de hoy. Olivia, estábamos mirando precisamente, nos mencionabas, ¿no?, que no ha habido una reacción del mercado muy grande. Si miramos a las bolsas, lo que sí tenemos son las subidas que continúan, al menos en los índices europeos. Siguen también las subidas en Estados Unidos, aunque quizá un poquito menores, ¿no?, que la reacción que veíamos ayer, porque ya tenemos incluso al Nasdaq 100 con recortes del 0,97% y subidas de tan solo 8 décimas en el Standard & Poor's 500. Recogida de beneficios, cierre de operaciones. ¿Cómo estás viendo, ¿no?, esta reacción del mercado el segundo día, sobre todo bueno, pues teniendo en cuenta ese mix, ¿no?, segundo día de reacción en el caso de la Fed y sobre todo, bueno, pues mirando a ese Banco de Inglaterra y al Banco Central Europeo? Bueno, justamente yo creo que las reacciones de manera general
han sido bastante consistentes, coherentes con el giro de política que de una forma u otra cada uno de estos bancos centrales ha dado en las últimas horas. Incluso, bueno, como comentaba antes, no creo que han sido correcciones extraordinarias, señal de que obviamente el mercado estaba de alguna forma preparado o esperaba en cierto sentido el comunicado que han dado cada uno de estos bancos, y yo creo que la tónica un poco sigue viéndose de cara hacia adelante en efectivamente cuánto puede preocupar o no el tema de la inflación en los últimos meses. Desde meses anteriores, cuando veíamos que la inflación ya estaba subiendo a niveles multidécadas, bueno, y justamente en el mes de noviembre también se han tocado nuevas cifras récord, había un entendido bastante consensuado de que estos repuntes inflacionarios iban a ser de muy poca duración, muy corta duración, y que justamente dado que esas subidas de precios han estado marcadas fundamentalmente por el desfase entre oferta y demanda, y de manera general también por otras rigideces de los mercados de materias primas, específicamente de los rubros energéticos, parecía que este contexto de alta inflación iba a ser muy poco duradero. Ya yo creo que el diálogo incluso de bancos centrales como la Fed, como el Banco de Inglaterra, viene siendo mucho más cauto a la hora de hablar de este carácter transitorio de la inflación, y yo creo que en el discurso y en el actuar de estos bancos centrales ha quedado bastante claro que no se puede confiar en que en el transcurso del próximo año vamos a ver nuevamente a los precios retornar a sus sendas habituales o a sendas más estables, y yo creo que de alguna forma esa impresión es la que de momento mantiene a los mercados en una onda bastante estable, sin grandes alteraciones, pero a punta de lápiz para posibles reacciones o correcciones bastante abruptas si, bueno, la situación continúa por la línea que ha venido viéndose hasta ahora. Bueno, además durante esta jornada, Olivia, veíamos algunos datos, ¿no? Que sobre todo lo hemos visto en la eurozona, lo hemos visto también en Estados Unidos hace un rato, con esas cifras de PMI. Reconocía Christine Lagarde que la incertidumbre que tenemos en el actual momento, bueno, pues que está ralentizando un poco las perspectivas económicas, ¿no? Que hay cierto riesgo en ese sentido, aunque en cualquier caso argumentaba que hay resiliencia, ¿no? Que hay capacidad de adaptación, incluso si viene Omicron o cualquier otra variante del coronavirus, de cara a, bueno, pues poder seguir impulsando las economías. Y ayer incluso Jerome Powell, pues por ejemplo, argumentaba que el gasto de los consumidores sigue robusto, que la economía está en plena forma, que no necesita más estímulos. ¿Cómo has visto los datos de hoy? ¿Qué nos dicen respecto a efectivamente esa salud en las economías? Bueno, justamente yo creo que de momento la recuperación ha sido sólida, y eso es un consenso bastante claro en todos los bancos centrales, pese a que ciertamente probablemente para este punto del año se hubiera esperado en algunos sectores, especialmente en el sector de los servicios, una recuperación incluso más impetuosa de lo que se ha visto hasta el momento. Yo creo que no obstante, el ritmo de recuperación, especialmente en la recuperación en el mercado laboral, ha dejado bastante satisfechos a los bancos centrales por el momento, pero justamente los riesgos están hacia adelante por dos razones fundamentales, y una tiene que ver justamente con la propia evolución del virus que todavía continúa, todavía incluso después de la vacuna y después del progreso que efectivamente se ha demostrado, todavía sigue siendo una variable bastante incierta para los hacedores de política. No sabemos con claridad cómo puede evolucionar el virus, cómo puede continuar siendo la efectividad de las vacunas en un plazo más avanzado, si aparecerán otras mutaciones más graves o más peligrosas y más difíciles de contrarrestar, y una serie de cuestiones que los bancos centrales de alguna forma no pueden prever desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista sanitario. Si bien, bueno, ha de destacarse los progresos que hasta ahora se ha hecho, y especialmente si lo comparamos con la situación que teníamos un año atrás. Eso, por una parte, bueno, sigue siendo una variable de incógnita para las previsiones macro de manera más generales. Pero por otra parte, y esta es una variable que sí es más quizás predecible por los bancos centrales, aunque bueno, en ella influyen también un grupo de factores poco precisos de ver en este punto, es el tema de la inflación. Y la inflación, si bien ha sido tratada de momento como un episodio bastante transitorio, un episodio que va a estabilizarse en el transcurso a finales del próximo año y en lo adelante sobre todo,
tiene riesgos muy importantes en términos de que ciertamente puede retrasar o puede, digamos, reducir la efectividad que justamente tienen las políticas expansivas para estimular ese crecimiento. Y en este sentido, bueno, hay algunos que ya empiezan a cuestionarse si estaremos en los próximos meses en un escenario de estanflación, un escenario donde, de hecho, la inflación es suficientemente alta como para evitar justamente contrarrestar gran parte de ese crecimiento, encontrarnos en un escenario de poco crecimiento o de crecimiento muy deprimido y altos niveles de inflación. Yo creo que todavía los bancos confían en que ese no será el escenario del próximo año, pero yo creo que mientras la situación actual de precios continúa avanzando con la dinámica que lo han venido haciendo en los últimos meses, yo creo que es un riesgo cada vez más alto, digamos, a la hora de evaluar justamente cuáles son las guías de política a mirar en lo adelante. Olivia, una última cuestión. De cara a mañana, tenemos ya iniciada esa reunión del Banco de Japón. En el caso del Banco de Japón, esperamos quizá que nos diga que, bueno, pues que es necesario extender esas ayudas ante la incertidumbre de Omicron, y además hay que recordar que no tiene una inflación tan disparada como sí podemos comentar en Europa o en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esa reunión de mañana? Bueno, de las conclusiones de la reunión mañana. Bueno, Japón un poco al estilo del Banco Central Europeo, incluso más aún, es el típico Banco Central dovish del que no se esperan grandes sorpresas de momento y del que realmente no cabrían esperar, bueno, grandes anuncios en los próximos meses, porque, bueno, Japón también tiene un punto de partida incluso más peculiar que el de Europa, y es el caso de el efecto de deflación que ha vivido Japón y la baja inflación estructural que tiene esta economía. Yo creo que en el entorno, en el contexto de que todavía queda mucha incertidumbre en términos de la pandemia y los efectos que eso puede tener, e incluso en un contexto inflacionario global, el Banco de Japón todavía tiene mucho camino por recorrer para darse por victorioso en términos de estabilidad de la inflación en la meta, con lo cual realmente Japón, digamos, terminando la semana, va a ser probablemente el banco central menos excitante de observar. Pues, Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenas tardes. Mañana veremos qué nos dice Muy Japón. buenas tardes. Bueno, enseguida